Hola, buen día. Mi nombre es Maite Nayeli Trejo Vargas. Actualmente vivo en la Ciudad de México. Estoy estudiando la prepa en línea. Mi matrícula es AL060657 y esa es la materia de informática. Voy a contestar el siguiente cuestionario. La pregunta número 1 es ¿qué es y cuál es la función de una base de datos? Bueno, una base de datos es un programa el cual su finalidad es guardar y almacenar una gran cantidad de datos, los cuales se encuentran estructurados y relacionados. Una de sus funciones es poder consultar esos datos rápidamente. La pregunta número 2 es explica los elementos que conforman una base de datos. Principalmente, como punto número 1 son las tablas, que son objetos de la base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan como arreglo a un formato de filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Los formularios son objetos de base de datos que pueden usarse para crear una interfaz de usuarios para una aplicación de base de datos. Un informe es un objeto de base de datos que resulta útil para representar la información de la base de datos. Una consulta sirve para extraer información de una base de datos, es decir, permite manipular datos, por ejemplo, agregar, eliminar y cambiar. Debes describir tu consulta basándote en un conjunto de códigos predefinidos de modo de que tu base de datos pueda entender la instrucción. Nos referimos a este código como el lenguaje de consulta. Un macro nos ayuda a automatizar aquellas tareas que hacemos repetidamente. Una macro es una serie de instrucciones que son guardadas dentro de un archivo de Excel para poder ser ejecutadas cuando nosotros lo necesitemos. Los módulos. Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan junto como una unidad. Un módulo puede ser un módulo de clase o un módulo estándar. La pregunta 3 es, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos relacional? Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Es una base de datos relacional, o sea, cada fila en una tabla es un registro con una ID única llamada clave. 4. Explica las relaciones que se tienen entre tablas. Las relaciones de base son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. Las dos tablas pueden tener solo un registro en cada lado de la relación. Cada valor de clave primaria se relaciona con un solo o ningún registro en la tabla relacionada. 5. Imagina que necesitas crear una base de datos para almacenar la siguiente información de los alumnos de la escuela primaria. Nombre, apellido materno, apellido paterno, grado, grupo, matrícula, sexo y edad. ¿En qué software recomiendas realizar la base de datos y por qué? Yo para realizar esa base de datos ocuparía el programa de Excel, ya que lo he ocupado muchas veces y en varias ocasiones para este tipo de actividades y es realmente eficaz y muy fácil de usar. 6. Determina los puntos de datos que necesitas para el desarrollo de la base de datos del punto 5. Explica cada uno de ellos y realiza las relaciones entre las tablas. Bueno, los elementos que se requieren son el nombre completo de los alumnos, el grado, matrícula, edad y sexo. Ya que con ellos lograremos hacer una tabla para poder guardar los datos que nos piden y así poder hacer la relación entre las tablas y con eso formar una base de datos. Es todo, muchas gracias por su atención.